Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo y apasionante episodio del canal de Alfonso Fraile. Hoy vamos a tratar de energía renovable, concretamente de energía solar fotovoltaica, de la que ya te he hablado en otro vídeo, pero este va a ser con un mayor hincapié en el uso doméstico, en las casas y en los edificios, con esta tecnología, ¿vale? Vamos a tratar de 4 temas que ahora mismo te los voy a enunciar, no sin antes insistir, como de costumbre, en que las tecnologías antiguas y las recientes se combinan de una forma extraordinaria. Mejoradas ahora mismo con inteligencias artificiales, hay ya varios miles de inteligencias artificiales en funcionamiento y etapa de aprendizaje, unas más sofisticadas que otras, que están al servicio de varios centenares de miles de inteligencias humanas de personas dedicadas a la investigación para todas las energías renovables y para un montón de procesos productivos de todas las industrias en todo el planeta. No hay precedentes de semejante grado de recursos humanos, técnicos, por supuesto financieros y económicos, al servicio de una transformación importante, ¿vale? Y vamos, sin más dilación ya, a enumerarte de los 4 temas de los que te voy a hablar hoy. En primer lugar, de la energía solar fotovoltaica para uso doméstico, que no deja de ser con paneles solares, unas breves pinceladas de cómo funciona. Luego, en segundo lugar, vamos a hablar del autoconsumo, muy relacionado también con las personas. Al final es un canal por y para las personas, por lo tanto habrá más vídeos de energía solar fotovoltaica de usos domésticos que de usos industriales. En tercer lugar, el almacenamiento, y vamos a hablar específicamente de la energía solar concentrada. Y por último, porque esto está en continuo cambio y con descubrimientos permanentes, de la dirección de los avances actuales, hacia dónde se encamina la investigación y algunas pinceladas también de las cosas que se están descubriendo. Así que vamos sin más ya al funcionamiento. Vamos a ver, en primer lugar, la energía solar fotovoltaica funciona a través de la luz del sol, ¿vale? La luz, que es una clase de energía también, se convierte en electricidad. Y para convertirla, en primer lugar, hay que tener unos paneles solares que sean de materiales semiconductores. Se suele decir semiconductores porque no son conductores perfectos ningún material, por eso se ha estandarizado la expresión de semiconductores. Y el más usado hoy por hoy es el silicio. Entonces, cuando la luz solar incide sobre el silicio, sobre las capas de silicio que llevan los paneles, los fotones excitan los materiales excitan los electrones de ese material semiconductor, liberándolo de los átomos. Y para generar la electricidad, esos electrones que se han liberado de sus átomos son capturados por un campo interno eléctrico de la célula y así se crea la corriente eléctrica, ¿vale? Luego, las células fotovoltaicas están conectadas de diferentes maneras. El estándar más importante es el de la conexión en serie y en paralelo dentro de paneles, aunque se están probando cosas diferentes en el momento actual, pero ese sigue siendo el mayoritario. Y la corriente eléctrica continua, generada por los paneles, se convierte en corriente alterna, exactamente igual que en las grandes plantas y exactamente igual que con la energía eólica, ya sea terrestre o marina. Vale, y luego, evidentemente, hacen falta también unos inversores, y los inversores lo que hacen es lo que ya te expliqué en otro vídeo, pero básicamente en este caso dirigen esa electricidad hacia baterías para su almacenamiento, ¿vale? Que se debe utilizar para que funcione todo de manera correcta. Es una tecnología muy silenciosa, a diferencia de la eólica, que es muy ruidosa, es también limpia. Y además el mantenimiento es relativamente barato. Las células en las que incide la luz del sol de una manera muy fuerte, especialmente en los meses de verano en cada hemisferio, necesita algo de limpieza y mantenimiento. Y aunque lleva capas de protección cada vez más sofisticadas, sigue requiriendo ese mantenimiento. En particular las de los grandes parques, como son muchos los paneles, pues ese mantenimiento lleva tiempo. Segundo punto, el del autoconsumo. Y para el autoconsumo me voy a centrar específicamente en el que se requiere para la pequeña escala, para el consumo del hogar, ¿vale? Si en tu edificio o en tu casa hay paneles fotovoltaicos, como esos paneles van a producir mucha más energía de la necesaria,
¿vale? Hay distintas alternativas según en qué países, pero te cuento las costumbres más estandarizadas. Si en tu país, en España, en México, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay o donde sea, tenéis algún uso específico, pues háznoslo saber en los comentarios para que nos enteremos todo el mundo. Vale, entonces ese almacenamiento requiere baterías, una vez más. Y las baterías son para que se pueda acumular. En definitiva, es como cargar las pilas de cualquier dispositivo electrónico o la batería del móvil. No deja de ser enchufarle corriente y como se acumula en esas baterías se puede verter después a la red. Entonces, las más comunes ahora mismo son las de litio, iones de litio en estado líquido. Este es el estándar hoy, pero hay pruebas ya para diferentes tipos de dispositivos, fundamentalmente en la industria del automóvil con los coches eléctricos, para estado semisólido y para estado sólido. Y también de sodio, pero el sodio se está probando de momento en plantas grandes, no en edificios de comunidades de vecinos o casas individuales, ¿vale? Entonces son las más comunes. El litio, el precio del litio ha bajado de una manera exponencial en la última década, fortísima. Y también tiene desventajas. Tiene una vida útil más corta, tiene un número limitado de recargas, igual que unas pilas recargables tienen un número concreto de cargas, aunque ahora mismo ese número ha aumentado muchísimo, sigue siendo limitado, ¿vale? Las de ion litio en particular ofrecen, y por eso se usan más, hoy por hoy la mayor eficiencia. Bueno, como tendencia final en este segundo punto te hablo de la recarga inalámbrica. Está en una fase todavía muy inicial de experimentación y prueba. Existen ya prototipos, se están utilizando y probando. Tiene algunas limitaciones. De momento es un poco más lenta, no mucho más, pero algo más. En los últimos prototipos que se ha mejorado específicamente la velocidad de recarga, pero necesitan a su vez esas recargas inalámbricas recargarse y por lo tanto enchufarse a la red eléctrica. Entonces, con esto, hablando del autoconsumo, pasamos al tercer punto, el almacenamiento. El almacenamiento específicamente conocido como energía solar concentrada, ¿vale? CSP por sus siglas en inglés, como estás viendo en la pantalla. Concentrated Solar Power es una tecnología que utiliza espejos o lentes, las dos cosas, para concentrar un gran área de luz solar en un receptor pequeño. Y esto permite generar altas temperaturas que se pueden utilizar para producir tanto electricidad como calor. Son más específicas de uso doméstico porque en las de uso industrial en grandes plantas lo que se suele utilizar más bien son directamente los paneles y solo en la energía solar de torres se utilizan espejos, pero para otro proceso distinto. Entonces, hay ahora mismo 4 tipos básicos: los concentradores cilindro-parabólicos, las torres de concentración, los discos parabólicos y los concentradores lineales Fresnel. Si tienes más interés en profundizar, puedes averiguar cada uno de estos 4. Yo no te voy a contar más que la simple enumeración, y lo que proporcionan es poder tener energía, y este es el motivo por el que se usa, durante 24 horas al día. Es decir, que puede funcionar ininterrumpidamente mediante ese sistema, aunque esté incidiendo muy poca luz solar como sucede por las noches. Y luego, por último, también como pinceladas, porque va a haber muchos más vídeos de este tema, la dirección de los avances en los que se está trabajando van tanto en materiales como la perovskita, a la que le dedicaremos al menos un vídeo, que tiene unas cuantas ventajas además del menor coste y la mayor eficiencia para los paneles solares, y que es un proceso que ya se está probando, también está en fase inicial, pero que de momento tanto las simulaciones como las pruebas en real dan unos resultados fabulosos y fantásticos. Tienen mayor estabilidad, tienen más duración, son escalables, servirían tanto para una pequeña instalación de un edificio como para un gran parque de solar fotovoltaica, y es quizá lo más prometedor. Hay incluso algún experimento en fase muy incipiente todavía con cerámica, y luego hay unas cuantas combinaciones que están en fase inicial también, de combinación de energía solar, de torres y de paneles fotovoltaicos en un mismo parque.
Pero de esto, como de otras cuantas cosas, hablaremos en los siguientes vídeos. Esperando y deseando que haya resultado de tu interés, te recuerdo que este es un canal de libertad con principios y que no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Que te vaya muy bien. Chao.